Entonces, en la primera y segunda parte de esta serie, cubrimos la mayoría de edad de Joseph en una familia agrícola pobre pero unida en el norte del estado de Nueva York, así como las experiencias inusuales de Joseph que comenzaron a los 14 años. En la historia, las afirmaciones de visiones o experiencias milagrosas no son infrecuentes, pero las afirmaciones de Joseph Smith no fueron meramente visionarias. A José se le dijo que debía presentar algo muy real, una traducción de un registro antiguo, y fue y es la aparición del Libro de Mormón lo que ha puesto a José en una clase completamente diferente de tantos otros en la historia. En la noche del 21 de septiembre de 1827, el recién casado Joseph Smith, de 21 años, se preparó nuevamente para su visita anual a la colina para ver si se le permitiría tomar las planchas. Lucy recordó lo que sucedió esa noche. La esposa de Joseph pasó por la habitación con su sombrero y vestido de montar, y en unos minutos se fueron juntos, llevando el caballo y el carro del señor Knight. Pasé la noche en oración y súplica a Dios porque la ansiedad de mi mente no me permitía dormir. Aparentemente, Lucy era la única que sabía lo que Joseph y Emma iban a hacer esa noche y le preocupaba que a Joseph nuevamente no se le permitiera tomar las planchas. A la mañana siguiente, cuando vio a Joseph y él no dijo inmediatamente lo que había sucedido, Lucy temió que nuevamente no hubiera conseguido las planchas, pero entonces Joseph apartó a su madre. Joseph vio mi preocupación y dijo: «No te inquietes, madre, todo está bien». «Mira, tengo una llave». No sabía a qué se refería, pero tomé el artículo del que hablaba en mis manos y al examinarlo descubrí que consistía en 2 diamantes lisos de 3 esquinas incrustados en vidrio. Y los cristales estaban montados en arcos de plata que estaban conectados entre sí de manera muy similar a las gafas antiguas. Lo que Joseph le entregó a Lucy era un objeto llamado los intérpretes o Urim y Tumim que había adquirido junto con las planchas. Lucy estaba fascinada y Joseph le preguntó si tenía un cofre con cerradura, ya que a Joseph se le había instruido mantener las planchas confidenciales. Así que, mientras Joseph había traído a casa los intérpretes, por el momento, Joseph había escondido las planchas en un tronco hueco en el bosque cerca de su casa, y pronto Joseph descubrió por qué necesitaba mantener las planchas ocultas. Pronto descubrí la razón por la que había recibido instrucciones tan estrictas para mantenerlas a salvo, pues tan pronto como se supo que las tenía, se hicieron los esfuerzos más arduos para quitármelas. Se recurrió a toda estratagema que se pudiera inventar con ese propósito. En los meses siguientes a la adquisición de las planchas, José y su familia informaron de varios casos en los que los lugareños intentaron quitárselas a José. Pero, ¿por qué la gente pensaba que José realmente tenía algo? Bueno, un local llamado David Whitmer recordó por qué él y muchos otros inicialmente creyeron que José había encontrado algo. Vi el lugar donde se encontraron las planchas y muchos lo hicieron, y eso despertó una emoción en ese momento. Era una caja de piedra, y las piedras me parecían como si estuvieran cementadas juntas. Eso estaba en el lado de la colina y un poco abajo de la cima. Verás, en la adolescencia de Joseph, él siempre intentaba ganar dinero para su familia pobre, y probablemente Joseph había estado involucrado en la búsqueda de tesoros perdidos con jóvenes locales, lo cual no era una práctica poco común en la América rural temprana. Estos grupos a menudo tenían un acuerdo de que compartirían equitativamente las ganancias de cualquier cosa que encontraran, así que escuchar que Joseph había encontrado algo causó bastante revuelo entre estos lugareños, quienes creían que Joseph estaba ocultando intencionalmente lo que había encontrado para excluirlos de su parte. Así que, con gente husmeando en los bosques alrededor de donde vivía, Joseph decidió que era hora de llevarse las planchas a casa. La historia de la familia de Joseph es que en la noche en que intentó llevarse las planchas a casa, fue descubierto y tuvo que luchar contra un atacante para evitar que alguien se las quitara. Según sus informes, el exhausto Joseph apenas logró llegar a casa después de cargar las planchas de 40 libras por más de una milla envueltas en un paño. El antiguo empleador de Joseph, Josiah Stowell, estaba en la casa en ese momento y Joseph le pasó las planchas por una ventana. Pero, cuando Joseph lo hizo, el paño sobre las placas se deslizó y reveló una esquina de las placas que Josiah describió más tarde como de un tono verdoso. Esa noche, Josiah se convirtió inadvertidamente en la primera persona, aparte de Joseph, en ver las placas. Y testificó sobre esto en un caso judicial un par de años después. De todos modos, el tema del otoño de 1827 fue, según el recuerdo familiar, una época estresante en la que trabajaron juntos tratando de mantener las placas ocultas por varios medios. Para el invierno, Joseph estaba tratando de averiguar cómo se suponía que debía traducir el registro.
Lucy recordó que la primera idea de Joseph fue copiar los caracteres de las planchas y luego enviarlos a los eruditos para una traducción. Según la historia de 1832 de Joseph, parece que la idea de Joseph pudo haber sido crear una especie de piedra de Rosetta que Joseph usaría para realizar una traducción convencional. Joseph probablemente también quería obtener algún tipo de certificado de autenticidad de un experto para respaldar la credibilidad de sus afirmaciones, especialmente considerando que eventualmente necesitaría encontrar a alguien para publicar el libro. Sin embargo, estando completamente arruinado, Joseph necesitaba ayuda y decidió contactar a un antiguo empleador suyo llamado Martin Harris. La esposa de Martin, a quien Lucy Smith describió como una mujer muy particular, inicialmente estaba muy interesada, pero se molestó cuando Joseph dijo que se le había instruido mantener las planchas ocultas. Martin mismo también era escéptico. Sin embargo, conocía a Joseph y a su familia, así que decidió entrevistar a cada uno de ellos individualmente para ver si sus historias se sostenían. Y al final, Martin al menos parecía creer que eran sinceros y consistentes en su historia, así que Martin accedió a ayudar. A medida que el año 1827 llegaba a su fin y se acercaba el invierno, Joseph y Emma decidieron que iban a mudarse de nuevo a Harmony, Pensilvania, para vivir cerca de la familia de Emma. Martin le prestó a Joseph el equivalente moderno de $1,700 para ayudar a Joseph con la mudanza. Y así Joseph, con su esposa Emma, que ahora estaba embarazada, se mudó a vivir con sus padres en su granja en Harmony, Pensilvania. Al llegar, Joseph copió algunos de los caracteres de las planchas y Martin finalmente vino a recogerlos en su camino a Nueva York para ayudar a Joseph a autenticarlos. Después de que Martin habló con diferentes académicos, finalmente fue referido a Charles Anton, un profesor de estudios clásicos en Columbia. Martin recordó más tarde lo que sucedió. Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres al profesor Charles Anton. Me dio un certificado, certificando a la gente de Palmira que eran caracteres verdaderos. Tomé el certificado y lo puse en mi bolsillo y estaba a punto de salir de la casa cuando el señor Anton me llamó de nuevo y me preguntó cómo el joven descubrió que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Le respondí que un ángel de Dios se lo había revelado. Luego me dijo, déjame ver ese certificado. Entonces lo saqué de mi bolsillo y se lo di. Cuando lo tomó, lo rompió en pedazos diciendo, ya no existía tal cosa como la ministración de ángeles y que si le llevara las planchas, él las traduciría. Muchos años después, cuando la historia de Joseph Smith alcanzó prominencia nacional, el Dr. Anton negó haber certificado los caracteres, aunque hay algunas discrepancias en esos relatos posteriores de Anton. Pero un hecho es seguro, Martin Harris pudo haber mostrado escepticismo antes de ir a Nueva York, pero cuando regresó estaba más convencido que nunca y listo para ayudar a Joseph de cualquier manera que pudiera. Sin embargo, al regresar de Nueva York, la esposa de Martin, que todavía estaba molesta porque no se le permitió ver las planchas, ideó un plan para intentar chantajear a Joseph para que se las mostrara. Involucraba al novio de su hija, cuyo nombre era Flanders Dykes, a quien la señora Harris no le agradaba, pero que pensó podría ser útil. Lucy describió lo que sucedió. Un plan entró en la mente de la señora Harris que cambió materialmente su comportamiento hacia el señor Dykes. Ella le dijo que si lograba obtener los caracteres de la posesión del señor Harris y luego le traía la transcripción, consentiría su matrimonio con su hija, Lucy. A esto, el señor Dykes consintió alegremente y basta decir que tuvo éxito. Entonces, con su propia copia de los caracteres, confrontó a su esposo mientras él viajaba al sur hacia Harmony para ayudar a Joseph a comenzar la traducción. Sacó de su bolsillo una copia exacta de los mismos caracteres y les dijo a los presentes que Joe Smith no era el único que poseía esta gran curiosidad, que ella tenía los mismos caracteres y que eran tan genuinos como los mostrados por el señor Harris. Aunque no está totalmente claro, parece que la señora Harris quería hacer parecer que alguien más tenía las planchas y que Joseph solo fingía tenerlas. Su objetivo era chantajear a Joseph poniéndolo en una posición en la que tendría que mostrar las planchas para demostrar que ella estaba equivocada. Sin embargo, Joseph no cedió y esto solo enfureció más a la señora Harris, quien comenzó a decirle a todos que Joseph era un fraude. Aún así, con la ayuda de Martin, durante la primavera de 1828, pudieron completar 116 páginas de traducción. Pero, ¿cómo hizo esto Joseph? José dijo que su interpretación del Libro de Mormón fue dada por lo que él llamó el don y poder de Dios. José y quienes lo rodeaban creían que tenía un don de Dios que le permitía algún tipo de comunión especial con lo divino, y José entendía plenamente que su interpretación de las planchas era, en última instancia, el producto de este don de revelación.
Y, al igual que José de Egipto en la Biblia usó el medio físico de una copa adivinatoria para interpretar sueños, parece que José usó los intérpretes, o quizás incluso su piedra vidente, como un medio para acceder a su don de revelación. Y aunque hay cierto debate sobre el medio exacto por el cual José hizo su interpretación del registro, lo fundamental es que José y quienes lo rodeaban lo entendieron como divinamente inspirado. Ahora, cabe señalar que Martin Harris tenía un matrimonio difícil con su esposa mucho antes de que todo esto ocurriera, y Martin quería apaciguar a su esposa para demostrarle que no estaba siendo engañado. Así que ese verano de 1828, Martin le pidió a Joseph que viera si el Señor le permitiría llevar las páginas traducidas para mostrárselas a su esposa, y después de que le dijeran que no 2 veces, Joseph finalmente sintió que el Señor lo permitiría. Entonces, Martin regresó al norte a Nueva York con las páginas para mostrárselas a su esposa. Mientras tanto, ese verano, mientras Martin estaba fuera, Emma dio a luz a su primer hijo, pero trágicamente, el bebé no sobrevivió mucho después del nacimiento, y Emma casi muere en el proceso también. Así que solo puedes imaginar cómo se sentía Joseph, con su esposa postrada en cama, cuando Joseph y Martin se reunieron más tarde ese verano, cuando Joseph fue a visitar a sus padres. Lucy recordó lo que sucedió cuando Martin vino a ver a Joseph. Al llegar a la puerta, Martin se detuvo en lugar de pasar, se subió a la cerca y se sentó allí un rato con el sombrero cubriéndole los ojos. Finalmente entró en la casa. Poco después nos sentamos a la mesa. Tomó su cuchillo y tenedor como si fuera a usarlos, pero inmediatamente los dejó caer. Hiram, al observar esto, dijo: «Martin, estás enfermo», ante lo cual el señor Harris presionó sus manos sobre sus sienes y gritó con un tono de profunda angustia: «Oh, he perdido mi alma, he perdido mi alma». José, que no había expresado sus temores hasta ahora, saltó de la mesa exclamando: «Martin, ¿has perdido ese manuscrito?» «Euchre, has roto tu juramento, Ned». «Sí, se ha ido», respondió Martin. «Oh, Dios mío», dijo Joseph apretando las manos. «Todo está perdido». «Todo está perdido, ¿qué haré? He pecado». Lloraba y gemía mientras caminaba por el suelo continuamente. Finalmente José dijo: «Entonces debo regresar a mi esposa con una historia como esta. No me atrevo a hacerlo, no sea que la mate de inmediato. ¿Y cómo me presentaré ante el Señor?» Joseph dijo que en los meses siguientes perdió la capacidad de traducir a través de los intérpretes, y Lucy recordó el estado de su hijo después de perder a su bebé y las páginas del manuscrito. Estas cosas inquietaron su espíritu y su alma se llenó de temores. Y aunque ahora estaba casi agotado, el sueño huyó de sus ojos. Tampoco tenía deseo de comer porque sentía que había hecho mal y no sabía cuán grande era su condena. El otoño de 1828 fue un periodo oscuro para Joseph Smith, ya que sentía que había ofendido a Dios y no estaba seguro de qué debía hacer a continuación. Joseph recuperó los intérpretes en septiembre de 1828 y puede que haya intentado algún trabajo de traducción con Emma como escriba, pero durante estos meses parecía que Joseph estaba principalmente preocupado por sus labores normales. También se debe señalar que para 1828, el don de José de recibir traducción por revelación le hizo darse cuenta de que también podía recibir revelación sobre otros asuntos, y comenzó a buscar la guía de Dios para sí mismo y eventualmente para quienes lo rodeaban. Así que en la primavera de 1829, mientras José buscaba la guía del Señor sobre qué hacer a continuación, José recibió una revelación que le decía que continuara con la obra de traducción nuevamente, pero que no debía traducir la parte perdida, ya que versiones alteradas del texto podrían usarse para intentar desacreditar a José. Y considerando que la señora Harris había intentado esencialmente exactamente eso al hacer que Flinders Dyke robara y falsificara el documento de caracteres, esto no era algo que debiera considerarse fuera del ámbito de posibilidad. Sin embargo, cabe señalar que la señora Harris negó vehementemente cualquier participación en la pérdida de las páginas múltiples veces, incluso en su lecho de muerte. Y las páginas que se perdieron no se han encontrado hasta el día de hoy. Ahora, Joseph todavía consideraba a Martin un amigo e incluso recibió una revelación diciendo que sería un testigo de las planchas de oro. Pero Joseph ya no sentía que Martin fuera la persona adecuada para ser su escriba. Y cabe señalar que para 1829 las planchas seguían esencialmente sin traducir debido a la pérdida del primer manuscrito. Lucy Smith recordó este tiempo.
José había estado tan apresurado con sus asuntos seculares que no podía avanzar con sus preocupaciones espirituales como era necesario para la pronta finalización del trabajo. También había otra desventaja bajo la cual trabajaba. Su esposa tenía tanto de su tiempo ocupado con el cuidado de su casa que solo podía escribir para él una pequeña parte del tiempo. Sin embargo, un maestro de escuela de 22 años en Palmira llamado Oliver Cowdery estaba alojado con la familia Smith en ese momento. Cowdery había escuchado los rumores sobre Joseph y las planchas, y después de ganarse la confianza de la familia Smith, le contaron toda la historia. Estaba fascinado y se ofreció para ir a Harmony y ser el escriba de Joseph, y así la traducción comenzó de nuevo. Sin embargo, durante esta traducción, Joseph y Oliver decidieron que era mejor dejar Harmony porque había rumores de personas en el área que planeaban tomar medidas contra Joseph, quien en ese momento era visto como un posible alborotador en la comunidad. Oliver era amigo de una familia a unos días al norte en Fayette, Nueva York, llamada la familia Whitmer. Miembros de la familia Whitmer habían visto la caja de piedra y ahora, con la palabra de su amigo Oliver, estaban intrigados y le dijeron a Oliver que él y Joseph podían terminar la traducción en su granja. Este periodo de tiempo es uno de los más notables en toda la historia de Joseph. Joseph estaba dictando más de 4,000 palabras cada día durante un periodo de 2 meses y medio. Los manuscritos de este proceso existen hasta el día de hoy y evaluaciones forenses del manuscrito muestran que durante un periodo de 2 meses y medio, desde abril hasta junio de 1829, Oliver copió un solo borrador de un dictado audible de esencialmente la totalidad de lo que hoy tenemos como el Libro de Mormón. Oliver escribió más tarde sobre este tiempo: estos fueron días que nunca se olvidarán. Sentarse bajo el sonido de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la mayor gratitud en este pecho. Día tras día continué ininterrumpidamente. Escribir de su boca mientras él traducía con el Urim y Tumim, o como los nefitas habrían dicho, intérpretes, la historia o registro llamado el Libro de Mormón. La velocidad de este dictado es notable desde cualquier perspectiva, considerando la complejidad del trabajo final. En un periodo de 2 meses y medio, el joven de 23 años, Joseph, dictó un volumen de 500 páginas de narrativas entrelazadas de múltiples autores con más de 200 personajes nombrados, 3 sistemas de calendario, un modelo geográfico consistente, ideas teológicas únicas, genealogías, retrospecciones dentro de retrospecciones, quiasmos, salmos, e integró profecías bíblicas de Isaías. El libro también contiene múltiples correspondencias con múltiples ubicaciones del cercano oriente que casi con certeza eran desconocidas para Smith en ese momento. Una de las más sorprendentes de estas correspondencias es una referencia a un lugar llamado Nahum, que fue descubierto en el siglo XX en Yemen. Recientes estudios también han sugerido que lo que él produjo contiene formas literarias hebreas, como demandas proféticas y el Festival de Renovación del Pacto. Incluso escépticos como la biógrafa Fawn Brody llamaron a Smith, cito, creador de mitos de talento prestigioso, y el aclamado crítico literario Harold Bloom consideró a Joseph un, cito, genio religioso. Sin embargo, quizás lo más notable es el impacto religioso que el libro ha tenido. El libro de 500 páginas que Joseph dictó en un solo borrador durante ese periodo de 2 meses y medio se ha difundido por todo el mundo y es probablemente el texto religioso más influyente en el mundo desde el Corán. Hay millones de personas en todo el mundo que lo consideran una escritura al nivel de la Biblia. Incluso desde una perspectiva puramente sociológica, lo que Smith produjo durante ese periodo de 2 meses y medio es una anomalía muy inusual, por decir lo menos. Ahora, una cosa que está clara sobre el libro es que, independientemente de las afirmaciones sobre la fuente del texto, la versión lingüística final es claramente inglés del estilo del siglo XIX del rey Jacobo, en un vocabulario disponible para Joseph Smith. Los escépticos del libro están ansiosos por señalar que, junto con aparentes anacronismos en el libro, como su mención de caballos, el libro a menudo trata con ideas teológicas prominentes en la época de Joseph Smith. Incluso los propios hijos de Joseph más tarde tenían curiosidad sobre por qué su madre, Emma, creía en Joseph. De hecho, más tarde en la vida, Emma, quien había asistido en la traducción, fue entrevistada por su hijo sobre por qué creía, y ella respondió de inmediato hablando sobre su experiencia durante este tiempo de traducción. Mi creencia es que el Libro de Mormón es de autenticidad divina.
No tengo la menor duda de ello. Estoy convencido de que ningún hombre podría haber dictado los escritos de los manuscritos a menos que estuviera inspirado, porque cuando actuaba como su escriba, su padre me dictaba hora tras hora, y al regresar después de las comidas o de interrupciones, comenzaba de inmediato donde había dejado sin ver el manuscrito ni que se le leyera ninguna parte de él. Esto era algo habitual para él. Habría sido improbable que un hombre instruido pudiera hacer esto. Y para alguien tan ignorante y sin educación como él, era simplemente imposible. El Libro de Mormón no debe considerarse en última instancia como una traducción convencional palabra por palabra. Y considerando algunas revisiones menores que hizo Smith, tampoco debe asumirse que es una traducción infalible. Parece claro que José entendía que su traducción era una interpretación reveladora de un registro antiguo. El Libro de Mormón es en realidad una biblioteca de múltiples tramas complejas de varios personajes con diferentes ubicaciones, situaciones, sermones, etc., pero su historia general es la de un grupo de israelitas del primer templo de la tribu de Manasés que huyen de la inminente destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y después de un viaje milagroso, terminan en una tierra extranjera que ahora conocemos como el continente americano. Con el tiempo, estos refugiados se convierten en un grupo etno-religioso que participa en la civilización de las antiguas Américas. Llamándose a sí mismos nefitas, preservan una tradición mesiánica de sus antepasados en planchas de metal. Y así como los judíos llamaban gentiles a todos los que estaban fuera de su tradición, los nefitas llamaban lamanitas a todos los que estaban fuera de su grupo. Las narrativas en el Libro de Mormón se basan en gran medida en las interacciones entre los nefitas y los lamanitas, y culminan con el cumplimiento de las profecías de este grupo mesiánico, cuando el Mesías aparece y les ministra. Sin embargo, el registro finalmente termina con la caída del pueblo nefita y los registros siendo enterrados. La afirmación de José era que un ángel lo había guiado a este registro. Y ahora, en junio de 1829, estos habían sido traducidos en un manuscrito. Sin embargo, hasta este momento, solo Josiah Stowell, quien había visto accidentalmente las planchas, y Joseph habían visto las planchas físicas reales. A Joseph se le había dado la instrucción de mantener las planchas ocultas o cubiertas, pero como recordó Emma, él no mantuvo las planchas cubiertas ocultas de ella. Las planchas a menudo yacían sobre la mesa sin ningún intento de ocultarlas, envueltas en un pequeño mantel de lino que le había dado para envolverlas. Una vez toqué las planchas mientras yacían así sobre la mesa, trazando su contorno y forma. Parecían ser flexibles como papel grueso y crujían con un sonido metálico cuando se movían los bordes con el pulgar, como a veces se hace al pasar el pulgar por los bordes de un libro. Joseph también informó que durante el proceso de traducción descubrieron que la autoridad para bautizar era un tema importante. José, que nunca había sido bautizado, fue con Oliver al bosque el 15 de mayo de 1829 para orar por guía. Ambos informaron más tarde que un ángel apareció diciendo que era Juan el Bautista y que puso sus manos sobre sus cabezas y les dio autoridad para bautizar, momento en el cual ambos se bautizaron mutuamente en el río Susquehanna. En algún momento después, fueron visitados nuevamente por mensajeros angélicos que afirmaban ser apóstoles originales de Jesucristo y reportaron haber recibido una autoridad superior del sacerdocio de Melquisedec. Cabe señalar que José no registró todas las experiencias visionarias o visitas que tuvo, y parece evidente que ni José ni Oliver comprendieron completamente lo que todo esto significaba en ese momento, ya que no mencionaron esta experiencia hasta más tarde, cuando llegaron a darse cuenta de su pleno significado. En la mente de los jóvenes Oliver y Joseph en 1829, todo lo que sabían con certeza era que los ángeles estaban nuevamente ministrando a los hombres y preparándolos para lo que Joseph llamaba una obra maravillosa y un prodigio. Aún así, Joseph sabía cómo todo esto sonaría a un extraño. No culpo a nadie por no creer en mi historia. Si no hubiera experimentado lo que he vivido, yo mismo no lo habría creído. Pero Joseph y Oliver no fueron las únicas personas en reportar experiencias milagrosas durante este tiempo. Con la traducción completada en el verano de 1829, se le instruyó a Joseph que finalmente comenzara a mostrar las planchas a otros.
A José se le instruyó llevar a su antiguo jefe, Martin Harris, a su escriba, Oliver Cowdery, y a David Whitmer, quien los alojó durante el proceso de traducción al bosque. Estos hombres sabían que José había producido una traducción, pero ahora buscaban saber que esa traducción era correcta y que las planchas eran reales. Fueron al bosque y cada uno tomó turnos para orar, pero cuando no sucedió nada, Martin sintió que su pecaminosidad estaba reteniendo el Espíritu de Dios, así que se fue mientras los otros tres continuaron orando. David Whitmer recordó lo que sucedió después. Era a finales de junio de 1829. Joseph, Oliver y yo estábamos juntos y estábamos sentados en un tronco cuando fuimos cubiertos por una luz más gloriosa que la del sol. En medio de esta luz, pero a unos pocos pies de nosotros, apareció una mesa sobre la cual había muchas planchas de oro. Las vi tan claramente como te veo ahora, y con la misma claridad escuché la voz del Señor declarando que los registros de las planchas del libro de Mormón fueron traducidos por el don y el poder de Dios. Después de esta experiencia, José fue a buscar a Martín. Ahora fui en busca de Martin Harris, a quien encontré a una distancia considerable, fervientemente comprometido en oración. Me pidió fervientemente que me uniera a él en oración, y antes de que hubiéramos terminado, la misma visión se abrió ante nosotros. Martin Harris exclamó, aparentemente en un éxtasis de alegría, es suficiente, mis ojos han visto, y saltando gritó, Hosanna, bendiciendo a Dios. La madre de José también recordaba bien ese día. Al entrar, José exclamó, Padre, madre, no saben lo feliz que estoy. Han visto a un ángel que les ha testificado y tendrán que dar testimonio de la verdad de lo que he dicho, porque ahora saben por sí mismos que no intento engañar a la gente, y siento como si me hubiera aliviado de una carga que era casi demasiado pesada para mí, y mi alma se regocija de que ya no estaré completamente solo en el mundo. En ese momento entró Martin Harris. Parecía casi abrumado de alegría y testificó con valentía sobre lo que había visto y oído. Y lo mismo hicieron David y Oliver, añadiendo que ninguna lengua podía expresar el gozo de sus corazones y la grandeza de las cosas que ambos habían visto y oído. Estos tres testigos testificaron sobre esta experiencia a lo largo de sus vidas, aunque más tarde todos terminarían siendo excomulgados bajo la autoridad de José, aunque dos de ellos, Martin y Oliver, finalmente regresarían después de la muerte de José. Más tarde, los críticos han afirmado que estos hombres estaban alucinando, pero ellos mantuvieron en múltiples testimonios e incluso en sus lápidas que lo que sucedió esa tarde de junio fue real. Señores, ¿ven esa mano? ¿Están seguros de que la ven? ¿Sus ojos les están jugando una mala pasada o algo? Bueno, tan seguro como ven mi mano, así de seguro vi al ángel y las planchas. No, señor, no estaba bajo ninguna alucinación ni fui engañado. Vi con estos ojos, escuché con estos oídos. Sé de lo que hablo. Todo fue tan natural para nosotros como lo es en cualquier momento. Jacob, quiero que recuerdes lo que te digo. Soy un hombre moribundo y ¿de qué me serviría mentirte? Sé que de lo que testifiqué es verdad. No fue un sueño ni una vana imaginación de la mente. Fue real. Pero José no se detuvo ahí. Unas semanas después, en julio, se le indicó mostrar las planchas a 8 personas más. Estas 8 personas estaban compuestas por miembros de la familia de José y otros asociados con la familia de David Whitmer. Su testimonio, junto con el de los 3 testigos, se ha colocado en el prefacio de cada copia del Libro de Mormón desde que se publicó por primera vez. Hágase saber a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegue este trabajo que Joseph Smith Jr., el traductor de este trabajo, nos ha mostrado las planchas de las que se ha hablado, que tienen la apariencia de oro, y tantas hojas como el mencionado Smith ha traducido las manejamos con nuestras manos, y también vimos las inscripciones en ellas, todo lo cual tiene la apariencia de un trabajo antiguo y de una elaboración curiosa. Y esto lo testificamos con palabras de sobriedad, porque hemos visto y levantado y sabemos con certeza que el mencionado Smith ha obtenido las planchas de las que hemos hablado y damos nuestros nombres al mundo para testificar al mundo lo que hemos visto y no mentimos, Dios siendo testigo de ello. Curiosamente, la experiencia de estos otros 8 testigos no se informó como algo milagroso o visionario de ninguna manera. John Whitmer fue entrevistado por un reportero de un periódico sobre la experiencia después de que algunos afirmaran que solo había visto las planchas cubiertas con un paño. ¿Los vio cubiertos con una tela? No, nos los entregó descubiertos en nuestras manos y pasó las hojas lo suficiente para satisfacernos. ¿Eran una sustancia material? Sí, tan material como cualquier cosa puede ser. ¿Qué tamaño tenían las hojas? Hasta donde recuerdo, 8 por 6 o 7 pulgadas.
Pero Hyrum Smith fue uno de los 8 testigos y estaba decidido hasta el final de su vida a que todos supieran que él había visto y manejado las planchas. Doy gracias a Dios por haber sentido una determinación de morir antes que negar las cosas que mis ojos habían visto, que mis manos habían tocado, y puedo asegurar, mis amados hermanos, que fui capaz de dar un testimonio tan fuerte cuando nada más que la muerte se presentaba, como lo hice en mi vida. Hyrum fue asesinado por una turba junto a Joseph solo unos pocos años después de hacer esa declaración. Ahora, con la traducción completa y los testigos a su lado, José dice que ese verano el ángel se llevó las planchas y ahora era el momento de publicar el libro. Así que Oliver preparó un nuevo manuscrito para el impresor y después de tener algunos problemas para encontrar un editor, finalmente E.B. Grandin en Palmyra aceptó hacer la publicación con la condición de que Martin Harris hipotecara su granja por $3,000. Esos son $110,000 en el dinero de hoy. Y debía hacer esto como garantía para el editor si los libros no se vendían. Así que Martin asumió todo el riesgo y firmó el acuerdo. A medida que la impresión del Libro de Mormón comenzaba, un escritor local llamado Abner Cole se enteró y pudo piratear y publicar extractos. Sus escritos se burlaban de la absurda nueva Biblia dorada que estaba a punto de ser lanzada. El hermano de Joseph, Hyrum, se acercó primero a Cole y le dijo que se detuviera ya que el libro tenía derechos de autor. Se dice que Cole dijo, esa maldita Biblia de oro va a entrar en mi periódico a pesar de todo lo que puedas hacer. Lucy informa lo que sucedió después de eso. Joseph fue a la imprenta donde encontró a Cole. ¿Cómo está, señor Cole?, dijo Joseph. Parece que está trabajando duro. ¿Cómo está, señor? Smith, respondió Cole secamente. Joseph entonces dijo con firmeza, Señor Cole, el Libro de Mormón y el derecho de publicarlo me pertenecen y le prohíbo que se meta con él más. Ante esto, el señor Cole se quitó el abrigo, se arremangó y se acercó a Joseph, golpeando sus puños juntos. ¿Quiere pelear, señor? ¿Quieres pelear? Publicaré lo que me plazca. Según los informes, Joseph era un hombre grande y fuerte conocido como un buen luchador, por lo que aparentemente las amenazas de Cole no lo asustaron. Joseph no pudo evitar sonreír ante su apariencia grotesca, ya que su comportamiento era demasiado ridículo para provocar indignación. Ahora, señor Cole, dijo él, será mejor que se deje el abrigo puesto. Hace frío y no voy a pelear contigo. Sin embargo, le aseguro, señor, que tiene que dejar de imprimir mi libro porque conozco mis derechos y los mantendré. Aparentemente, el señor Cole pudo ver que Joseph iba a desafiarlo y finalmente accedió a detenerse. Así que ese invierno, la impresión del Libro de Mormón avanzó rápidamente y para marzo, el escéptico impresor de Palmyra estaba a punto de lanzar un libro que impactaría las vidas de millones de personas en todo el mundo durante siglos.